Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días en este domingo 17 de marzo de 2024, quinto de la Cuaresma. Son las 8:30 de la mañana. Es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas. En Iglesia Noticias será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en el programa que hoy hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Con el lema Pade envíanos pastores, la celebración del Día del Seminario recuerda a quienes se preparan para ser sacerdotes y cuidar las nuevas vocaciones. Ante las próximas elecciones al Parlamento, las conferencias episcopales de la Unión Europea invitan a un voto responsable que apoye los valores cristianos y el proyecto europeo. Las organizaciones de la Iglesia apoyan la iniciativa legislativa para la regularización extraordinaria de 500.000 extranjeros. Con el lema Corazones en Camino, en la tarde de ayer sábado se celebró la segunda de las Javieradas. El miércoles se cumplieron 11 años de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI y el Papa ha promulgado el decreto para la beatificación del padre Torres Padilla, cofundador de las Hermanas de la Cruz. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia celebra el 19 de marzo en la fiesta de San José el Día del Seminario y en las comunidades autónomas en las que no es festivo se celebra el domingo más cercano, este año en este domingo, día 17. Es una ocasión para dar gracias y mostrar el apoyo a los seminaristas, los formadores y a sus familias, además de pedir por las vocaciones sacerdotales. El lema elegido este año, Padre envíanos pastores, remite a la historia de la Iglesia con los testimonios de quienes han entregado y dan su vida con su testimonio en medio de la sociedad. Jesús Pulido es el obispo de Coria Cáceres y tras la última renovación de cargos, el nuevo presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. El día del seminario damos gracias a Dios por las vocaciones sacerdotales y mostramos nuestro apoyo, el apoyo de toda la Iglesia a los seminaristas, a sus formadores y a sus familias. Nos encontramos en un momento muy especial de la historia, en un cambio de época muy grande. También la Iglesia y en ella especialmente los seminarios están cambiando. Los seminarios son el corazón de las diócesis, lo más sensible y delicado, la punta de lanza en la que se van abriendo paso los sacerdotes del mañana para una iglesia renovada. Los seminaristas no se forman en comunidades aisladas o artificiales, sino insertos en el pueblo de Dios, compartiendo la vida de la gente y de la sociedad. En España hay 956 seminaristas con 79 ordenaciones y 143 nuevos ingresos en 2023. Monseñor Pulido recuerda que el Día del Seminario es también el momento para pedir por nuevos candidatos al sacerdocio. Si queremos buenos sacerdotes, tenemos que suscitarlos, cuidarlos y formarlos entre todos. El día del seminario se realiza una colecta en las parroquias para el sostenimiento del seminario y se reparte una oración para pedir por las vocaciones. Todos tenemos que pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Pero este año me gustaría pedir algo más, que estemos atentos a invitar a posibles candidatos para el sacerdocio a conocer los seminarios, a visitarlos, a conocer a los seminaristas. Seminario es un semillero y sembrar es cosa de todos. El crecimiento nos lo dará el Señor. Vamos a conocer ahora la historia de Giovanni y de Marco, dos jóvenes que han descubierto su vocación al sacerdocio y que ahora se están formando en el Seminario Diocesano de Getafe. Pablo Rivas, buenos días. Buenos días, Faustino. Giovanni mide 2 metros de altura y desde que era pequeño empezó a jugar al baloncesto. Estaba llamado a ser un profesional, pero sin embargo decidió dedicarse a estudiar. Él es italiano y se matriculó en la Facultad de Económicas y Gestión de Empresas de Trento. Después acabó la carrera en China y se vino a hacer unas prácticas a España. Giovanni experimentó en su vida un gran vacío que nada lo llenaba. Poco a poco descubrió que Jesús lo estaba llamando y decidió entrar en el Seminario Diocesano de Getafe, donde lleva 1 año y medio. También he visto bastante partes del mundo y también he vivido y tenido una vida en el mundo como cualquier otra persona. Entonces no ha sido una huida del mundo, era simplemente pues hacer las cuentas con una vocación que iba reconociendo en mí por parte de otro, del Señor, y decirle que sí. El hermano pequeño de Giovanni se llama Marco. Dejó Italia y se vino a Madrid a estudiar fisioterapia. Después, durante 4 años, ha estado trabajando en un hospital de cuidados paliativos. Marco nos cuenta que allí descubrió la debilidad de las personas. Sintió mucha impotencia y empezó a acercarse un poco más a Dios. Decidió que su camino iba a ser el mismo que el de su hermano Giovanni. Marco también quiere ser sacerdote y acaba de entrar en el mismo seminario en el que está su hermano, en el de Getafe. Pues mi madre justo estaba, cuando se lo dije ya que era el segundo en entrar, que ya somos 2 de 2, me acuerdo que lloraba y decía, para mí se me hace muy evidente la pregunta de quién es este
es capaz de conquistar el corazón de dos hijos míos que han salido de mis entrañas, ¿no? Y es un tú tan grande y tan real que ha conquistado nuestro corazón y nuestra libertad. Dos hermanos italianos, cada uno vivía su vida, pero los dos han sido llamados por la misma persona. Más de 900 organizaciones y entidades sociales y de la Iglesia integradas en una plataforma han presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para la regularización extraordinaria de personas extranjeras residentes en España antes de noviembre de 2021. Ana Palacios. Ya solo que haya llegado al Congreso es un hito importante porque solo 1 de cada 10 iniciativas populares logran las 500.000 firmas necesarias para iniciar el trámite. El riesgo de pobreza y marginación en las personas no regularizadas es enorme. Los que más lo sufren son los niños. Gonzalo Fanjul es uno de los promotores de la iniciativa. Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. El riesgo de pobreza en hogares migrantes con hijos se dispara. Las consecuencias de la irregularidad, del trauma que supone la irregularidad, incluso en periodos pequeños de la vida de los niños, tiene consecuencias de por vida. Es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no? 900 organizaciones, entre ellas la Iglesia, han apoyado esta iniciativa que ha logrado más de 600.000 firmas de apoyo. Xavier Gómez es director de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida. Es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento. Una iniciativa que no va a contar con el apoyo ni del PP, ni del PSOE, ni tampoco de Vox, por lo que no parece que vaya a salir adelante. La Conferencia Española de Religiosos pide a los partidos políticos que debatan esta iniciativa legislativa popular y hace un llamamiento urgente y necesario a las autoridades competentes para un replanteamiento de las políticas migratorias en la acogida y protección en condiciones dignas de los migrantes. Y reitera la Confer su compromiso para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, con una invitación a todas las personas de bien a trabajar unidos para construir puentes de encuentro en lugar de muros de separación. Más cosas, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha participado en el encuentro de un centenar de vicarios que se ha celebrado en Valladolid para abordar los nuevos métodos de evangelización. COPE Valladolid. Laura Ríos, buenos días. Buenos días. De tú a tú, la Iglesia quiere entablar un diálogo más cercano con la población, conocer y entender la realidad de cada persona y a partir de ahí ofrecer el mensaje del Evangelio. Con esta encomienda concluyen las jornadas de vicarios episcopales organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Valladolid ha sido el escenario escogido por la celebración del año jubilar del Corazón de Jesús. Francisco Julián Romero es el director de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal. Tratar de tú a tú, de ir dando pasos, ¿no?, a los jóvenes, decía, a los adolescentes. En el cónclave de Valladolid, donde ha tenido una participación activa el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se han dado cita casi un centenar de vicarios de 47 diócesis españolas. El objetivo, dinamizar cada una de ellas a través de nuevos métodos que permitan llevar el Evangelio. Tiene que ser la experiencia del acercamiento hacia todas las personas en medio de la realidad y de la vida en la que viven. Allí hacernos próximos, entrar en diálogo con ellos. Una cita en la que se ha trabajado sobre el mensaje del Papa de potenciar la Iglesia en salida para acercarse todavía más a cada una de las realidades. La Catedral de la Almudena de Madrid acogió el lunes la misa funeral en memoria de las víctimas del 11M en el 20º aniversario de los atentados. Celebró el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, que recalcó en su homilía que recordar es un deber que se lo debemos a quienes ya no están, que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad y para que las víctimas sigan vivas en nuestra memoria. A todas las gentes de Madrid os invito a cuidarnos, a que seamos conscientes del regalo que somos unos para otros y que cuidemos amablemente de cuanto sostenemos. A las autoridades y a las personas que estáis en este momento en puestos de responsabilidad, no dejéis de tomar en serio vuestras propias palabras al servicio del bien común. Convertidlas en herramienta activa de paz, de justicia, de concordia y de convivencia. Y a las víctimas y a sus familias, queridos amigos, dejaros encontrar por Dios. Él os regalará el consuelo, la sanación y la luz. Contad siempre de su parte con nuestro abrazo cariñoso y esperanzado. Más allá de lo fácil y cómodo, el cardenal Cobo invitó a crecer en humanidad y a trabajar por la justicia. Necesitamos crecer
en humanidad. No basta una política de vuelo rasante y mirada interesada. Nos hace falta, con urgencia, el verdadero diálogo de quien está dispuesto a escuchar y hablar. En este orden, no es suficiente una liviana preocupación por el bien común. Hace falta abrirnos juntos, unos y otros, a los problemas, las angustias y las heridas de las personas, para que la voluntad de atenderlas derribe cualquier obstáculo y cualquier barrera. No basta un vago deseo de justicia, hay que empeñarse en trabajar por ella. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional. En el Vaticano, el miércoles se cumplieron 11 años de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. Ese día, en la audiencia general, el Papa volvió a denunciar la locura de la guerra que mata a muchos jóvenes y que siempre es una derrota. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Faustino. 11 años ya desde que conocimos al Papa que llegó desde el fin del mundo, como él mismo repitió tras su primer saludo en la Plaza de San Pedro. El aniversario fue jornada festiva en el Vaticano, que coincidió con la audiencia general, durante la que introdujo una reflexión sobre las virtudes, invitando a pedir el don de la sabiduría que permite aprender de los errores para dirigir bien la vida, y recordando que la virtud es un hábito de libertad que nos permite habituarnos a realizar la elección correcta. Al finalizar la audiencia, reiteró su petición por el cese de la guerra. Per favore, perseveriamo nella preghiera per quanti soffrono le terribili consecuencias. Por favor, perseveremos en la oración por todos los que sufren las terribles consecuencias de la guerra. Hoy me han traído el rosario y el evangelio de un soldado que murió en el frente. Rezó con él. Mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota. Que siempre es una sconfitta. Por cierto, que ayer sábado el Papa recibió en el aula Pablo VI a más de 3.000 trabajadores del Hospital Bambino Gesù, incluidos los propios pacientes con sus familiares, con motivo de su centenario. En este momento se trata de uno de los centros académicos de investigación y de tratamiento pediátrico más grande de Europa. En primera fila de la audiencia se encontraban cerca de 200 pequeños, en su mayoría procedentes de países en guerra o de aquellos lugares en los que no tienen posibilidades de asistencia médica concreta. Regalaron al Papa una cesta repleta de cartas y de dibujos de todos los niños ingresados en el hospital. La semana también nos ha dejado una buena noticia. El padre Torres Padilla, cofundador de las Hermanas de la Cruz, será beatificado. El Papa ha aprobado el milagro que le llevará a los altares. El dicasterio para las causas de los santos ha promulgado esta semana los decretos relativos a 19 nuevos beatos y a 7 nuevos venerables. Entre ellos, un sacerdote asesinado por los nazis y 15 religiosas alemanas asesinadas por soldados del Ejército Rojo o en campos de concentración de Rusia. El llamamiento realizado por el Papa para una solución diplomática que lleve a una paz justa y duradera en Ucrania implica a las dos partes, pero debe comenzar por el alto el fuego de los agresores antes de la apertura de negociaciones. Aclaraciones del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha recordado el trabajo por la paz del Papa y la Santa Sede y que comenta nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. Las declaraciones del Papa a la radiotelevisión suiza sobre los conflictos bélicos y en especial sobre la guerra ruso-ucraniana han desatado una polémica planetaria en la que han intervenido no solo Kiev y Moscú, sino también la Casa Blanca, la Unión Europea y cancillerías del mundo entero. Es obvio que las palabras de Francisco han sido malinterpretadas pretendiendo que invitase a Ucrania a rendirse, a alzar bandera blanca y a abandonar sus pretensiones de independencia y de seguridad frente al invasor vecino ruso. Las tardías y no muy felices aclaraciones de la sala de prensa vaticana no han disipado las dudas sobre el sentido auténtico de lo que el Santo Padre dijo y quiso decir.
Ha sido el secretario de Estado quien se ha visto obligado a precisar la posición de la Santa Sede y de Bergoglio. Lo ha hecho en unas declaraciones al Corriere della Sera. En ellas afirma que es obvio que crear las condiciones para una solución diplomática no corresponde solo a una parte, sino a ambas partes en conflicto, y la primera condición para la paz es poner fin a la agresión. La Santa Sede persigue esta línea y continúa pidiendo el alto el fuego, y a cesar el fuego deben ser antes que nadie los agresores, es decir, Moscú. Parolin insiste en lo que Francisco aseveró repetidamente en su entrevista. Negociar, dijo el Papa, no es debilidad, es fuerza, no es rendirse, es valentía. Y nos dice que debemos tener una mayor consideración de la vida humana ante los centenares de miles de vidas humanas que han sido sacrificadas en esta guerra en el corazón de Europa. El responsable de la diplomacia vaticana reconoce que está muy preocupado por el riesgo de un alargamiento de la guerra, cuyas dramáticas señales serían el alzamiento del nivel del conflicto, la explosión de nuevos encuentros armados, la carrera al rearme, lo cual significa nuevos sufrimientos, nuevas luchas, nuevas víctimas, nuevas destrucciones que se unen a las que ya sufre el pueblo ucraniano, que está pagando un precio demasiado alto en esta guerra injusta. Se ha dicho siempre que las guerras no solo se combaten en el campo de batalla, sino también en el mundo de la información. Estamos, pues, ante un evidente intento de manipulación de las palabras del Papa Francisco. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Recordamos ahora el mensaje enviado por el Papa a los participantes en el tercer Congreso Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores de Latinoamérica. El Papa les animó a seguir avanzando en la erradicación de la lacra de los abusos en la sociedad con el eje de la prevención. Además, se han presentado 2 nuevos documentos del Sínodo. Cuéntanos, Eva. En una nueva cuenta atrás para la segunda y última parte del Sínodo de octubre, el Papa ha enviado una carta al cardenal secretario Mario Grech, en la que le insta a crear comisiones de estudio sobre distintas temáticas, entre ellas múltiples e importantes cuestiones teológicas, todas relacionadas con la renovación sinodal de la Iglesia y no exentas de repercusiones de carácter jurídico y pastoral. Y como requieren un estudio en profundidad, ha dispuesto que se preparen comisiones de estudio específicas para que se pueda realizar un examen adecuado de mutuo acuerdo con los dicasterios competentes de la Curia romana. Se convocará, por lo tanto, a pastores y a expertos de todos los continentes, tomando en consideración no solo los estudios existentes, sino también las experiencias más relevantes que se están desarrollando entre el pueblo de Dios reunido en las iglesias locales. Tal como se explicó durante la rueda de prensa de presentación a los medios, la idea es que estas comisiones de estudio ofrezcan un primer informe de su actividad durante la segunda sesión, pero no van a concluir su mandato hasta al menos junio de 2025. Y como también decías, Faustino, en su mensaje a los participantes del Congreso Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores, el Papa hizo un llamamiento para que la Iglesia forme personas maduras, coherentes, que firmes en su fe y en sus principios éticos sean capaces de afrontar el mal dando testimonio de la verdad con mayúscula. Por cierto, que el Papa recibirá en los próximos días los resultados del primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia. Un título largo, pero que en realidad se trata de un dossier elaborado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en el que se ofrecerá una fotografía completa sobre las conferencias episcopales y las instituciones que se han implicado activamente en la prevención de los abusos y en la atención a las víctimas. Al frente de esta tarea ha estado el cardenal Sir Patrick O'Malley, que en los próximos meses tendrá que dejar su cargo por cumplir 80 años de edad en el mes de junio, una edad en la que deben abandonarse todos los cargos en la Iglesia Católica. Y 2 cosas más. El Tribunal de Apelación del Vaticano ha confirmado la condena a pagar casi 30.000 euros de multa a 2 activistas que se pegaron a la famosa escultura del Laoconte para protestar contra la crisis climática. Además, por otra parte, el próximo 28 de abril, Francisco se convertirá en el primer papa que acudirá a la Bienal de Venecia, donde la Santa Sede creará su propio pabellón en una cárcel de mujeres.
Los medios vaticanos están incluso adelantando que posiblemente este pabellón será el más admirado y visitado de todos los que se presenten en la que se considera la muestra de arte contemporáneo más importante del mundo. Un pabellón que se instalará en la actual cárcel de mujeres de la isla veneciana de la Giudecca, por lo que las propias presas están ya trabajando junto con los artistas y además serán ellas quienes guíen a los visitantes. El pabellón llevará por título Con mis ojos, y para visitarlo habrá que dejar los teléfonos móviles en la puerta de la cárcel para poder disfrutar la visita únicamente con la mirada y no estar pendiente de realizar fotografías. El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, asegura que pretenden reflejar la cercanía que existe entre la experiencia religiosa y la experiencia artística, enlazando con la temática central de esta edición de la Bienal, que se titula Extranjeros en cualquier lugar. Las internas han participado incluso como actrices de un pequeño documental que se proyectará en su sala de visitas. Y dado que se trata de una cárcel, el pabellón solo podrá ser visitado con cita previa. Francisco atravesará las puertas de esta prisión de mujeres el próximo día 28 de abril. Gracias, Eva. Recordamos que el próximo martes se publicará el libro Vida, mi historia en la historia, anunciada como una autobiografía del Papa que ha escrito con Pablo Marchese Ragoña, un vaticanista y amigo de Francisco, en el que recorre distintos episodios de su vida. Y ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, las conferencias episcopales de la Unión Europea invitan a un voto responsable que apoye los valores cristianos y el proyecto europeo. COPE Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días. Muy buenos días, Faustino. Que vayamos a votar el 9 de junio y que votemos por partidos que apoyen claramente el proyecto europeo. Eso es lo que piden desde la COMECE. Nos lo explica así Manuel Barrios, el secretario general de este lobby bueno de obispos aquí en Bruselas. Queremos ya empezar a animar al voto y a un voto responsable en línea con los valores cristianos, con tiempo para que nos empecemos a pensar y empecemos todos a prepararnos para estas elecciones europeas que van a tener lugar en junio y que son, creen los obispos, muy importantes en este momento. De sobra saben los obispos, dice el comunicado, que la Unión Europea no es perfecta y que muchas de sus propuestas políticas y legales no están en línea con los valores cristianos. Pero ahí está la clave. Consideran, estamos llamados a mejorarla, a contribuir con las herramientas que la democracia nos ofrece. Entonces, es verdad, ahí está esta distancia percibida entre instituciones y ciudadanos, y eso también es lo que justifica que el voto en las elecciones europeas, el porcentaje de voto es menor que en otras de las elecciones nacionales. Pero Europa es un proyecto común, es un proyecto nuestro, es un proyecto en el que tenemos que implicarnos. Entonces también el mensaje de los obispos es, pues hagamos lo que tenemos que hacer para mejorar esta Europa, que es nuestra Europa y es nuestro futuro. Esta declaración está en la web de COPE y se titula Por un voto responsable que promueva los valores cristianos y el proyecto europeo. El presidente Emmanuel Macron considera que el proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Francia será una revolución de humanismo y fraternidad que responderá a las necesidades de ciertos enfermos de cáncer terminal. Una ley que para los obispos galos abre la puerta al suicidio asistido. Corresponsal en París, Asunción Serena. Emmanuel Macron ha anunciado esta semana un proyecto de ley sobre la ayuda activa a morir. Se trata de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque según fuentes del ISO el presidente no quiere llamarlo así porque hace pensar en el suicidio y en los casos que quiere que se aplique, dice la muerte estará cerca de todas maneras. Este anuncio ha provocado numerosas reacciones tanto de medios sanitarios como de diferentes movimientos religiosos y la conferencia episcopal. Su presidente, Guy de Moulin-Beaufort, ha señalado que esta ley llevará todo el sistema sanitario hacia la muerte como solución y denuncia que Macron quiera llamar a esta ley ley de fraternidad cuando en realidad abre la puerta al suicidio asistido y la eutanasia. En la misma línea se ha pronunciado Mathieu Rouget, obispo de Nanterre, en France Inter. On a l'impression que dans la Startup Nation,
Da la impresión de que en la nación startup las personas no productivas no tienen derecho a estar ahí. Es algo incomprensible. Para mí la cuestión está en cómo colectivamente somos verdaderamente una sociedad fraterna, cómo respetamos la dignidad humana de cada cual. Los obispos lamentan también que el presidente de la República no desarrolle una gran ley de cuidados paliativos tal y como les había prometido hace 3 semanas. La ley llegará a la Asamblea el próximo 27 de mayo. En Iglesia Noticia viajamos ahora a Málaga, donde se ha firmado un importante acuerdo para la restauración de la cubierta de su catedral. Carmen Cerván. Está en marcha una obra fundamental para el futuro de la Catedral de Málaga, que sufre un histórico problema de filtraciones de agua. Después de años de espera y de trabas administrativas, ya ha comenzado la obra para construir un nuevo tejado que acabará con esas filtraciones. Ahora el Ayuntamiento de Málaga y el Obispado han firmado un nuevo convenio que eleva a 4,5 millones de euros la aportación municipal a este importante proyecto. El consistorio ya había aportado más de 600.000 euros que se han destinado a estudios técnicos y proyectos de arquitectura, y con el convenio firmado esta semana se aportan 3.800.000 euros más, una subvención directa para los gastos de la obra de la cubierta de la catedral, que ha comenzado de momento con la instalación de una enorme grúa. Habrá que esperar algunas semanas más para que comience el trabajo arriba en la cubierta. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, se ha referido a la necesidad de hacer ese nuevo tejado, basado, por cierto, en un proyecto del siglo XVIII. Y era necesario acometer esta obra. Hemos trabajado el plan director de la catedral, que es obligatorio, pero como eso es muy largo también de aprobar, pusimos como obra, digamos, de urgencia el tema de las cubiertas. ¿Y cuánto tiempo va a durar la obra? La previsión es de 30 meses. Pueden ser 29, pueden ser 31, esas cosas ya sabemos cómo va. Esa es la previsión, 30 meses a partir de ahora. Por otro lado, se ha firmado otro acuerdo por el cual el Ayuntamiento va a sufragar el 90% de la rehabilitación del Panteón de los Condes de Buenavista, en el Santuario de la Victoria. Y no dejamos Málaga porque en la cercanía del Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, hay estos días una exposición muy especial en la calle Larios. Cuéntanos, Carmen. Estos días el paseo por el corazón de Málaga es más bonito si cabe, gracias a Estandartes, la exposición organizada por COPE Málaga con motivo de Semana Santa, por 4º año consecutivo en calle Larios. Una muestra compuesta por 26 mupis que muestran 52 fotografías de gran formato de los estandartes de la sección de Cristo de las cofradías agrupadas de Málaga y de otras que no lo son, pero que tienen una enorme tradición en la ciudad. Fotografías realizadas por Eduardo Nieto, hechas en exclusiva para la ocasión, como explica el director de COPE Málaga, Justo Fuentes. Citamos a todas las cofradías que llevaron los estandartes junto con un nazareno vestido, un poco en la imagen que pueden ver aquí todos los paseantes que vengan para verlo en calle Larios los próximos días. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, destaca el papel que el estandarte tiene en la procesión. Nos fijamos más en los tronos, porque va la imagen en figura, pero el estandarte lleva casi siempre el rostro de Cristo, que es el mismo Cristo o parecido al que después viene en el trono. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, destaca que esta exposición de COPE Málaga permite conocer mejor el patrimonio cofrade de la ciudad. No solo el patrimonio orfebre que tenemos, sino las pinturas, ¿no?, de grandes artistas como Rebello de Toro, como Torres Mata, como Antonio Montiel, que están en esos estandartes, que son una auténtica preciosidad. Así que no solo van a aprender los que vienen a visitarnos, sino los propios malagueños, que muchos de la parte de la historia de ese estandarte no se conocen. La exposición se puede visitar en calle Larios hasta el 21 de marzo, el próximo jueves. Y una previsión antes de terminar con el lema Comunión y Fraternidad, 2 tareas siempre pendientes. En la primera semana de Pascua, del 3 al 6 de abril, se celebrará en el Espacio Maldonado de los Jesuitas en Madrid la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Lo organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1871. Volveremos dentro de 7 días. El saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 17 de marzo. En poco más de hora y media está previsto que unos 1.500 tractores tomen las calles de la capital. Serán unas 5 columnas que llegarán desde Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Burgos para volver a exigir medidas concretas y contundentes para el campo ante los parches presentados por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Piden menos burocracia y denuncian la competencia desleal. La cita es a las 10:30 en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Luego recorrerán el Paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio de Agricultura. Y fuera de España, concretamente en Rusia, viven la última jornada de las elecciones presidenciales. De los 112 millones de rusos que están llamados a las urnas, ya han votado la mitad. Son las 8ª elecciones en la historia del país y Putin se presenta sin una oposición real. Con estos comicios se asegura, por tanto, un 5º mandato que se extendería hasta el año 2030. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.